A unos días de su cumpleaños, Heather vivía un día como cualquier otro. Su rutina matutina transcurría con normalidad. Se levantaba temprano, se duchaba, se vestía y se preparaba para ir a la escuela. Sus padres, siempre ocupados con el trabajo, apenas pasaban tiempo con ella, pero Heather lo entendía. Afortunadamente siempre contaba con Eva, su mejor amiga, que vivía cerca y pasaban la mayor parte del tiempo juntas. Ese día en particular, durante el recreo, las dos amigas se pusieron en un rincón apartado. Eva parecía tener algo que contarle, pues la observaba emocionada. Era evidente que tenía que ver con su regalo de cumpleaños. Con una sonrisa le pidió que cerrara los ojos. Cuando Heather los abrió, vio en sus manos un collar dorado, un símbolo de su amistad. El collar estaba diseñado para guardar una pequeña foto en su interior, y Heather lo recibió con lágrimas de alegría. Lo más asombroso fue que sin que Eva lo supiera, Heather también le había preparado una sorpresa. Sacó de su bolsillo un collar de plata que había guardado con mucho cuidado. Para ellas, el oro y la plata representaban su unión, dos metales preciosos y diferentes. De pronto sonó el timbre que anunciaba el fin del recreo y las devolvió a la realidad. Aunque Heather no podía quitarse la sonrisa del rostro, llevaba el collar con orgullo, prometiéndole que lo cuidaría siempre. Al terminar las clases, Heather regresaba a casa cuando notó algo diferente en su vecindario. Una nueva familia se había mudado enfrente de su casa. Sin pensarlo demasiado, se acercó para darles la bienvenida. Entre las cajas y el ajetreo de la mudanza, vio a un joven que la dejó sin aliento. Desde el primer momento en que lo vio, sintió algo que nunca había experimentado, y sin pensarlo dos veces, se acercó a él y se presentó, dándole la bienvenida. El joven se llamaba Marcos Baker. Le agradeció la acogida y le mencionó que sus padres le habían hablado de ella hacía unas horas. La conversación fue breve, pues él debía regresar a ayudar a su madre con los muebles, pero esas pocas palabras bastaron para que Heather se sintiera completamente cautivada. Ruborizada, se despidió y caminó rápidamente a su casa, donde sus padres la esperaban con la habitual pregunta de cómo había ido su día. Aunque apenas podía contener su emoción, se limitó a responder que todo había ido bien, aún con la imagen de Marcos rondando en su mente. Subió a su habitación, organizó sus cuadernos y comenzó a hacer las tareas de la escuela. A pesar de sus intentos por concentrarse, su mente no dejaba de divagar, pensando en su nuevo vecino. Cuando llegó la noche, la joven realizó su rutina habitual, cepillarse los dientes y prepararse para dormir. Sin embargo, esa noche marcó el inicio de algo aterrador. Mientras dormía, la primera pesadilla llegó sin aviso, perturbando su descanso. Había sido muy rara, pero ¿quién no ha tenido una pesadilla horrible alguna vez? La mañana siguiente, tras despertar y ducharse, Heather se dirigió al espejo para cepillarse los dientes y peinarse, pero lo que vio no fue su reflejo habitual. En lugar de su rostro, apareció el de una joven con los ojos vendados, el cabello corto y una sonrisa macabra que congelaba la sangre. Desconcertada y aterrada volvió a mirar, pero entonces solo encontró su reflejo normal y como siempre. Intentó calmarse convenciéndose de que había sido una simple alucinación y continuó con su día. A lo largo de la tarde, después de la escuela y de terminar sus tareas, Heather decidió que quería pasar más tiempo con Marcos. Además, pensó en presentárselo a Eva, deseando que las personas más importantes para ella se conocieran. Los tres pasaron una tarde agradable, hablando y riendo. No podía dejar de pensar en él, aunque sabía que había una gran diferencia de edad. Marcos tenía 18 años, jamás se interesaría en una niña como ella. Sin embargo, desde la llegada de aquella familia al barrio, habían comenzado a suceder eventos extraños. Las pesadillas continuaban, y la figura de la chica del espejo reaparecía una y otra vez. En cada sueño, la situación empeoraba. Esa figura siniestra intentaba asesinarla de formas muy violentas y aterradoras. La quemaba viva hasta reducirla a cenizas, le arrancaba la cabeza, y en otras ocasiones partía sus extremidades en dos. Sin embargo, el momento más doloroso siempre llegaba al final. La chica sostenía unas tijeras enormes y con ellas apuñalaba los ojos de Heather, arrancándoselos con brutalidad. Las lágrimas la invadían. Se preguntaba qué podían significar aquellos sueños. El día de su 11º cumpleaños llegó. Sus padres estaban entusiasmados, preparándose para organizar una fiesta sorpresa. Sin embargo, se encontraron con un problema. No sabían con quién dejar a Heather mientras trabajaban en los preparativos y que no les pillara. Esto los pasó a considerar la posibilidad de pedir ayuda a los nuevos vecinos, los Baker. A pesar de las dudas de su madre, parecía ser una buena opción, ya que se habían mostrado personas muy amables. Por tanto, se dirigieron a la casa de los Baker para pedirles el favor. Al llegar, solo Marcos estaba en casa y accedió amablemente a encargarse de Heather hasta que terminaran. Aparentemente todo estaba en orden, pero en cuanto sus padres se marcharon, sacó su teléfono e hizo una llamada.
Mencionó que el plan estaba en marcha y después de reírse de manera siniestra colgó el móvil. Mientras tanto, Heather regresaba del colegio. Al llegar a casa se sorprendió al ver la puerta entreabierta. Quizás sus padres habían salido o algo. Sin embargo, al entrar se sorprendió al encontrar a Marcos sentado en el sofá de su salón. Había decoraciones de cumpleaños, pero parecía que no habían terminado. Algún globo, una pancarta con feliz cumpleaños donde aún faltaba colocar varias letras y varias golosinas dispuestas en la mesa. El joven le explicó que sus padres le habían pedido que la cuidara, pero había algo en su tono, una extraña risa que hacía que la niña se sintiera cada vez más incómoda. La situación empeoró cuando Heather preguntó cuándo volverían sus padres y Marcos, con frialdad, le dijo que no regresarían. De repente 2 jóvenes más entraron en la sala. El miedo invadió a la niña por completo, retrocediendo lentamente mientras trataba de comprender qué estaba ocurriendo. Entonces Heather decidió actuar. Agarró su mochila y la lanzó contra Marcos con todas sus fuerzas, aprovechando el desconcierto para huir. Corrió hacia su habitación mientras sus 2 amigos la perseguían, armados con cuchillos. Aunque lograron rasgar su ropa y herirla en brazos y piernas, Heather consiguió zafarse y llegar a su cuarto. Cerró con llave rápidamente y ideó un plan. Abrió la ventana para que creyeran que había escapado y luego se escondió debajo de la cama, esperando que el engaño funcionara. Los jóvenes entraron destrozando la puerta de su cuarto y comenzaron su búsqueda. Al ver la ventana abierta, Marcos, irritado, ordenó a sus amigos salir y buscarla en la calle. Estaban a punto de abandonar la habitación cuando Heather accidentalmente dejó escapar un pequeño jadeo. Con sospechas se acercó a la cama. Heather, aterrada, observaba cómo se agachaba, levantando lentamente la manta que cubría la parte inferior. En ese momento su escondite fue descubierto. Heather salió corriendo, pero antes de que pudiera escapar, los jóvenes la atraparon. Aunque gritaba y lloraba pidiendo ayuda, Marcos la silenció golpeándola en la cabeza con una lámpara. El golpe la dejó en el suelo desmayada. Cuando la niña despertó tenía un gran dolor en la cabeza, la sangre bajaba por su frente del golpe. Al abrir bien los ojos, se encontró atada a una silla con las manos inmovilizadas detrás de la espalda y las piernas aseguradas a las patas delanteras. El pánico la invadía mientras observaba a Marcos y a sus amigos acercarse a ella. ¿Por qué haces esto? ¿Y dónde están mamá y papá? Marcos se echó a reír. Después se puso enfrente, con su rostro pegado al de ella mientras le contestó. Digamos que se tuvieron que ir durante un largo tiempo. Después sacó su móvil del bolsillo y le mostró unas fotografías terribles. Se podía ver 2 manos cortadas con una alianza de matrimonio en cada una. Heather rápidamente reconoció los anillos. Eran las manos mutiladas de sus padres. Las lágrimas comenzaron a bajar por sus mejillas, mientras con un tono sarcástico y cruel, Marcos le ofreció una salida. Si quería sobrevivir, tendría que convertirse en su esclava. Ella se negó una y otra vez a sus exigencias, pero eso hizo enfurecerlo aún más. Él ordenó a uno de sus amigos que desatara su brazo derecho sosteniéndolo en el aire, y sin dudarlo se lo cortó con el cuchillo. El dolor fue tan intenso que Heather apenas reaccionaba. Sus gritos se silenciaron mientras su cuerpo temblaba, la sangre fluía y su brazo quedó tendido en el suelo. No contento con el sufrimiento, Marcos agarró unas tijeras de la cocina y con frialdad se las clavó en el ojo izquierdo. Extrajo el ojo con brutalidad y luego, sin piedad, procedió a hacer lo mismo con el ojo derecho, dejándola ciega y desfigurada. Heather ya no podía ver nada más que oscuridad, mientras la sangre fluía desde las cuencas donde antes estaban sus ojos. Apenas podía mantenerse. El dolor era tan profundo que comenzó a desvanecerse. Marcos, irritado, maldijo su cadáver. Tras pronunciar sus últimas palabras de desprecio, él y sus amigos la abandonaron, dejándola tirada y desangrándose. Heather despertó en un lugar que parecía sacado de una pesadilla, rodeada de gritos de otras personas. Sus heridas seguían abiertas, todo era confuso y aterrador. Mientras intentaba entender dónde estaba, una voz sonó a su alrededor, dándole la bienvenida. Ella preguntó en alto dónde se encontraba y la entidad contestó que estaba en su palacio. La voz le preguntó si estaba preparada para decir adiós. Entonces la niña le suplicó un último favor. «No quiero irme aún. Necesito vengarme de los que me han asesinado. Por mí y por mis padres». El ser escuchó su petición con una risa burlona, disfrutando de la desesperación y el rencor de la joven. Tras un momento de reflexión aceptó concederle su deseo, pero no sin un precio. Heather sería su esbirro, su sirviente eterno. La niña, sin dudarlo y cegada por su sed de venganza, aceptó el trato.
De repente el ser dio un chasquido con sus dedos e hizo desencadenar un dolor insoportable en el cuerpo de Heather. Sentía como si algo se aferrara a su brazo y luego apuñalara su corazón, su estómago y sus piernas. Cada punzada era insoportable, hasta que poco a poco el sufrimiento se fue desvaneciendo y al final sintió como si algo nuevo se hubiera fusionado con su propio ser. «Es hora», dijo la voz, y de repente apareció delante de ella. Antes de despedirse, se presentó. Su nombre era Thalgo. Después tocó su frente y la envió de vuelta al mundo real. Heather abrió los ojos, sorprendida por la ausencia de dolor y el hecho de que podía ver de nuevo. Con sus manos palpó las cuencas vacías donde sus ojos habían estado antes, pero de algún modo ahora poseía una visión más allá de lo humano, algo sobrenatural. ¿Qué le había hecho Thalgo? Su brazo. Lo había recuperado, aunque no lo notaba como siempre. Había algo raro en él. Poco después había llegado a la casa de los Baker. Allí estaban Marcos y sus amigos, riendo y mirando las crueles fotos y vídeos de su tortura. De repente los tres jóvenes se sobresaltaron al escuchar un ruido que provenía de la entrada. «¿Quién anda ahí?», preguntó Marcos. Heather, convertida en una criatura vengativa, se movía con furia mientras se abalanzaba sobre ellos. El primero en caer fue uno de los amigos de Marcos, quien quedó en shock al sentir una mano negra y gigantesca atravesar su abdomen. Con horror vio cómo sus propias entrañas eran arrancadas y caían al suelo. El joven gritaba, pero Heather, implacable, puso fin a su agonía aplastando su cabeza con el pie, dejando solo restos sangrientos. La escena dejó a Marcos temblando al darse cuenta de que Heather, a quien creían muerta, estaba allí para matarlos. Después la niña se lanzó sobre su otro amigo, clavando sus dientes en su hombro y arrancando trozos de carne. Mutiló sus brazos sin dificultad, disfrutando de cada uno de sus gritos, y finalmente le arrancó los ojos. Había dejado a Marcos para el final. Él tenía la misma expresión de terror que hacía unas horas Heather. Desesperado, él agarró un hacha y con todas sus fuerzas cortó el brazo izquierdo de Heather. Pero para su horror, el cuerpo de la niña ya no obedecía las leyes de la vida y la muerte. Heather, sin piedad, lo torturó lentamente. Con unas tijeras dibujó una media sonrisa en las mejillas del joven, deleitándose con sus gritos de dolor. Lo veía llorar, temblar y suplicar, pero ella solo se regocijaba en su sufrimiento. Le arrancó las piernas asegurándose de que no pudiera escapar y finalmente con un movimiento brutal le arrancó la cabeza. La habitación estaba cubierta de sangre y Heather, satisfecha, estalló en una risa desquiciada, perdiéndose en la locura. «¡Quiero más! ¡Quiero más!». Sin pensarlo apareció en la casa de su amiga Eva. En silencio la observó dormir, levantando las tijeras con la intención de acabar con su vida. «Adiós, Eva». Pero en ese momento algo la detuvo. Vio el collar que su amiga llevaba puesto y una ola de recuerdos volvieron a su mente. De repente Eva se despertó asustada y vio a Heather, aunque solo por un momento. Al creer que era una alucinación, la niña frotó sus ojos y su amiga desapareció. Asustada por haber estado a punto de dañar a su mejor amiga, escapó al bosque. Cayó de rodillas sollozando y gritando de dolor. Comprendió que ya no había vuelta atrás. Había cruzado una línea que no podía deshacer. La venganza la había consumido por completo y ya no era más que una sombra de lo que alguna vez había sido. Su inmortalidad la mantendría atrapada en el cuerpo de una niña siempre joven. Sus padres, su amiga Eva, todos ellos habían quedado en el pasado. Se cortó el cabello y colocó una venda en sus ojos. Ya no era Heather Parker. Esa niña estaba muerta, enterrada junto con los restos de su humanidad. El mundo pronto sabría quién era. La discípula de Thalgo, el monstruo del infierno. Ailes Heather. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!